¿Puede un simple viaje en tren cambiar por completo la percepción del mundo de un periodista? ¿Es posible que un país entero sea un gigantesco decorado, una ilusión perfectamente orquestada para engañar a los ojos de Occidente? Agarraos fuerte porque la historia que os voy a contar hoy es la de James, un reputado periodista de la BBC que fue enviado a comparar dos mundos, el coloso asiático y nuestra vieja Europa, y lo que descubrió en un tren de alta velocidad español, en un AVE, destrozó todos sus prejuicios. Esta es la crónica de cómo China deslumbró a un VIP y cómo España, sin pretenderlo, le enseñó lo que de verdad significa la civilización. El título de su reportaje final lo dice todo: el engaño chino para VIPs y el paraíso español para todos. Todo comenzó en el verano de 2025. James, un corresponsal con más horas de vuelo que un piloto de largo recorrido, recibió un encargo de sus jefes en Londres que a primera vista parecía rutinario pero fascinante. Un reportaje comparativo sobre el desarrollo infraestructural y social entre la nueva superpotencia, China, y un representante de la vieja guardia europea, España. El primer destino, por supuesto, era China. La propia cadena había gestionado los visados, pero lo que sorprendió a James fue recibir, días antes de su partida, una invitación oficial del gobierno chino. No era una simple formalidad, era una alfombra roja extendida a través de continentes. El viaje, de una semana de duración, se centraría en Pekín y Shanghái, los dos escaparates del milagro chino. Desde el momento en que su avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Pekín capital, James sintió que no era un visitante más. Al salir de la terminal, un hombre de traje impecable sostenía un cartel con su nombre. Mr. James, bienvenido a China. Soy el señor Lee y seré su guía personal durante su estancia, dijo el hombre en un inglés tan pulcro y modulado que parecía salido de la propia BBC. La sorpresa inicial de James dio paso a una sensación de importancia. Fuera, un sedán negro brillante y lujoso esperaba con el motor en marcha. Un equipo de asistentes se encargó de su equipaje sin que él tuviera que mover un solo dedo. El alojamiento era la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un palacio de cristal desde cuya ventana panorámica se desplegaba el skyline de Pekín como un mapa futurista. Sobre una mesa de caoba, un frutero rebosante de frutas exóticas y una nota de bienvenida manuscrita acompañaban a una botella de vino espumoso enfriándose en una cubitera de plata. Esto es increíble, musitó para sí mismo, recorriendo con la mirada los mármoles del baño y la tecnología domótica que controlaba luces y cortinas. Había viajado por todo el mundo como periodista, pero jamás había experimentado un nivel de hospitalidad tan abrumador y meticuloso. Si la bienvenida fue espectacular, los días siguientes superaron cualquier expectativa. La visita a la Gran Muralla se realizó en un vehículo privado con asientos de cuero y aire acondicionado. Al llegar, en lugar de enfrentarse a las hordas de turistas, fue conducido por un acceso exclusivo, un pasillo para dignatarios extranjeros que le permitió acceder a una sección del monumento prácticamente desierta. 4000 años de historia convergen aquí, Mr. James. Esta muralla es uno de los mayores logros de la humanidad, explicaba el señor Lee con un orgullo palpable mientras James, abrumado por la majestuosidad del paisaje y la irreal soledad del entorno, no dejaba de disparar su cámara. Sentía el peso de la historia bajo sus pies, pero era una historia esterilizada, presentada para su consumo exclusivo. Al tercer día, tocaba viajar a Shanghái. Para ello, le habían reservado un asiento en la clase business del tren de alta velocidad. El vagón era un santuario de silencio y confort. Los asientos, más parecidos a tronos individuales que a butacas de tren, se reclinaban hasta convertirse casi en camas. Una azafata con una sonrisa ensayada le ofreció una toalla caliente y un menú de bebidas. El tren se deslizó fuera de la estación con una suavidad imperceptible y pronto alcanzó los 350 km por hora. A través de la impoluta ventanilla, James contemplaba el paisaje de la China moderna, un desfile interminable de rascacielos, puentes colosales y fábricas que parecían ciudades en sí mismas. El progreso era innegable, apabullante. Sin embargo, en los breves instantes en que el tren reducía la velocidad, alcanzaba a ver retazos de otra realidad, barrios de viviendas humildes, grises y apiñadas, que desaparecían tan rápido como aparecían, como un fallo momentáneo en la perfecta proyección que le estaban ofreciendo. En Shanghái, el guión fue el mismo. Un paseo por el Bund con sus luces de neón reflejándose en el río Huangpu,
una visita al Jardín Yuyuan, un oasis de tradición encapsulado entre rascacielos, y una tarde de compras en los centros comerciales más lujosos del planeta. Cada lugar que visitaba parecía diseñado para la foto de Instagram perfecta, para el titular elogioso. Las cenas eran un festín diario en restaurantes con estrellas Michelin, pato laqueado en Pekín, cangrejo de Shanghái, manjares que deleitaban su paladar mientras funcionarios del gobierno, siempre sonrientes y amables, respondían a sus preguntas con datos y cifras impresionantes. Pero durante esa semana, entre elogios a su propio país, James escuchó un relato recurrente, casi un mantra, sobre su próximo destino, España. España es un museo, Mr. James. Bonito pero estancado, le comentó un funcionario durante una cena, mientras hacía girar el vino en su copa. Sus ciudades son viejas, su infraestructura anticuada. Parece que se quedaron atrapados hace 30 años. El propio señor Lee, en un tono más casual, añadió su propia pincelada. Es un país muy libre, sí, pero esa libertad excesiva genera caos. Las calles no siempre están limpias, hay mucha burocracia, todo es lento. No tienen la eficiencia ni la visión de futuro que tenemos en China. Estas afirmaciones, repetidas con sutil insistencia, comenzaron a calar en la mente de James. La abrumadora experiencia que estaba viviendo en China, un ballet de eficiencia y lujo, contrastada con las descripciones de una España decadente y desorganizada, forjó en él una convicción casi inamovible: China era el futuro, Europa, y en concreto España, era el pasado. Cuando, tras una semana de ensueño, se despidió del señor Lee en el aeropuerto de Pekín, James le expresó su más sincero agradecimiento. Ha sido un viaje extraordinario. China es un país verdaderamente asombroso, dijo, y lo creía de verdad. Subió al avión con la sensación de haber sido testigo directo del motor del siglo XXI. Aún no era consciente de que lo único que había visto era exactamente lo que China quería que viera. El decorado de una obra de teatro monumental. Una semana después, James aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El contraste fue inmediato y brutal. No había ningún coche de lujo esperándole. Ningún guía personal con un cartel. Era un viajero más, anónimo, sumergido en el bullicio ordenado y cosmopolita de una gran terminal europea. Tuvo que orientarse, seguir las señales, y arrastrar su propia maleta hasta la estación de metro. Por un instante sintió una punzada de decepción, un eco del trato VIP que ya echaba de menos. Supongo que esto es la vieja Europa, pensó con un atisbo de condescendencia. Su plan era tomar el AVE desde la estación de Atocha hasta Sevilla, en el sur. Compró su billete en una máquina automática sin ayuda, y se dirigió al andén. La estación de Atocha, con su espectacular jardín tropical interior, le pareció hermosa, pero caótica en comparación con las asépticas y gigantescas estaciones chinas. Cuando el AVE, puntual, llegó al andén, James se preparó para una experiencia inferior. La puerta del vagón se abrió, y en el preciso instante en que puso un pie dentro, se detuvo. El mundo se ralentizó. No fue algo que vio, sino algo que sintió. El vagón estaba impecablemente limpio, sí, pero no era una limpieza estéril y hospitalaria. El aire olía a limpio, a café recién hecho de la cafetería y a un perfume suave. Pero lo más impactante era el sonido. No había un silencio sepulcral, forzado, como en el tren chino. Había un murmullo suave, una sinfonía de vida. Un grupo de estudiantes reía en voz baja compartiendo algo en un portátil. Una pareja de ancianos leía el periódico, comentando las noticias. Un hombre de negocios hablaba por teléfono en un tono discreto y respetuoso. Nadie gritaba. Nadie ponía vídeos con el volumen al máximo. Había vida, pero también un respeto tácito y colectivo por el espacio compartido. En los primeros 5 segundos a bordo, James comprendió que aquello era diferente. No era mejor ni peor en términos de lujo, pero era fundamentalmente distinto en su esencia. Se sentó en su asiento, un billete de clase turista estándar. Era cómodo, espacioso, pero sin la opulencia de la clase business china. Observó a su alrededor. Vio a una madre jugando al veo-veo con su hijo pequeño, a un grupo de amigos planeando su fin de semana en Sevilla sobre un mapa, a gente trabajando, leyendo, o simplemente mirando por la ventana.
Era una atmósfera relajada, libre y sobre todo, profundamente civilizada. No era la calma impuesta por la disciplina o el miedo a la autoridad, era una armonía que surgía de la conciencia individual, del acuerdo no escrito de que el bienestar de uno no debe perturbar el del otro. El tren partió con la misma suavidad que su homólogo chino. Un asistente de Renfe pasó con el carrito de bebidas. «Buenos días, señor. ¿Desea un café, un refresco, algo de picar?», le preguntó con una sonrisa que no parecía parte de un manual de instrucciones. Era una amabilidad genuina, cercana. James pidió un café y, mientras se lo servía, el asistente añadió, «Que disfrute del viaje a nuestra maravillosa Sevilla». Era un pequeño gesto, pero se sintió personal. Al llegar a la estación de Santa Justa en Sevilla, tomó un taxi hasta su hotel en el centro. Por la tarde salió a pasear para preparar su reportaje y se adentró en el legendario barrio de Santa Cruz. Las palabras de los funcionarios chinos resonaron en su cabeza. Efectivamente, los edificios eran antiguos, las calles eran estrechas y empedradas, un laberinto de callejones blancos adornados con macetas de geranios. No había rascacielos uniformes ni avenidas de 8 carriles. Había grafitis artísticos en algunas paredes, fachadas desconchadas por el sol y el tiempo, y una aparente falta de planificación urbanística moderna. Pero entonces James empezó a mirar de verdad. Aunque las calles eran antiguas, estaban increíblemente limpias. No había ni un papel en el suelo. El aroma a azahar de los naranjos impregnaba el aire. La gente paseaba sin prisa, sentada en las terrazas de los bares, riendo y charlando animadamente, disfrutando de una copa de vino al sol de la tarde. El caos que le habían descrito era, en realidad, una vibrante explosión de vida. Era un desorden orgánico, humano, lleno de belleza. Mientras intentaba encontrar una pequeña tienda de artesanía que le habían recomendado, se perdió. El GPS de su móvil se volvió loco en aquel laberinto de callejuelas que no aparecían en el mapa. Frunció el ceño, mirando el teléfono y luego a su alrededor, completamente desorientado. En ese momento un hombre de unos 60 años, que estaba regando sus plantas en un balcón, se percató de su confusión. «Perdido, amigo», le dijo en español, asomándose. James, cuyo español era muy básico, solo pudo encogerse de hombros y mostrarle el nombre de la tienda en el móvil. El hombre, que claramente no hablaba ni una palabra de inglés, sonrió de oreja a oreja. Hizo un gesto con la mano para que esperara, desapareció dentro de su casa y salió un minuto después, ya con las llaves en la mano. «Venga, vamos, que te llevo», exclamó, indicándole con gestos enérgicos que le siguiera. James, asombrado, intentó protestar. «No, no, por favor, es mucha molestia». Pero el hombre, al que llamaremos Manuel, simplemente negó con la cabeza, le dio una palmada en la espalda y empezó a caminar, hablando sin parar en un andaluz cerrado que James no entendía en absoluto, pero cuyo tono era inconfundiblemente amable y jovial. Lo vio por un par de recovecos más y, finalmente, señaló con el dedo la tienda que buscaba. Cuando James sacó la cartera para intentar darle una propina, Manuel se ofendió visiblemente. Hizo un gesto de «quita, quita», y en su lugar, le agarró del brazo y lo señaló hacia un pequeño bar con un par de barriles en la puerta. «Ahora, un tinto de verano». «Invita a la casa», dijo, aunque James solo entendió la palabra invita. Antes de que pudiera reaccionar, estaba sentado en un taburete con un vaso de bebida fría y refrescante en la mano, mientras Manuel charlaba animadamente con el camarero sobre el guiri, que se había perdido. No era un VIP. No era nadie importante. Era solo un extranjero desorientado, y un completo desconocido había interrumpido su tarde para ayudarle y, además, invitarle a una copa, simplemente por el placer de hacerlo. Esa noche, en la habitación de su hotel, James se quedó pensativo durante horas. Los funcionarios chinos le habían hablado de un país caótico, atrasado. Pero él había encontrado una sociedad vibrante, libre y profundamente humana. Quizás no tuviera los edificios más altos del mundo, pero tenía algo que no se podía construir con acero y cristal, un alma. Una calidez y un sentido de comunidad que convertían un simple acto de pedir ayuda en una experiencia humana memorable. Tras terminar su trabajo en España, James regresó a Londres, pero una duda le carcomía por dentro. No podía conciliar las dos imágenes que tenía en su cabeza. La duda se convirtió en una necesidad, y decidió hacer algo inusual, volver a China.
Pero esta vez sin invitaciones oficiales, sin guías ni coches de lujo. Esta vez iría como un turista cualquiera. 2 semanas después aterrizó de nuevo en Pekín. Cogió el metro para ir a un hotel modesto que había reservado por internet. El impacto fue desolador. El vagón estaba sucio. Había botellas de plástico rodando por el suelo y restos de comida en los asientos. La gente se empujaba sin miramientos para entrar y salir, ignorando la norma básica de dejar salir antes de entrar. Al día siguiente compró un billete de segunda clase en el tren de alta velocidad hacia Shanghái. El andén era un campo de batalla. La gente se agolpaba, empujando para asegurarse un sitio, a pesar de tener asientos numerados. El interior del vagón fue una bofetada a sus sentidos. El suelo estaba cubierto de cáscaras de pipas y restos de fideos instantáneos. El aire estaba viciado por una mezcla de olores de comida, sudor y desinfectante barato. Y entonces el tren se puso en marcha. El murmullo civilizado del ave español fue sustituido por una cacofonía ensordecedora. Gente gritando por el móvil, niños corriendo y chillando por los pasillos, y el sonido metálico y repetitivo de los vídeos de TikTok saliendo de docenas de teléfonos a todo volumen. Era un caos auditivo que le provocó un dolor de cabeza inmediato. La diferencia con la atmósfera serena y respetuosa del tren español no era abismal, era intergaláctica. Pero la escena que lo cambió todo fue cuando presenció una pelea a gritos entre 2 pasajeros por un asiento reclinable. «Me estás aplastando las rodillas», gritaba uno. «He pagado mi billete, tengo derecho a reclinarlo», respondía el otro. Se insultaron, amenazaron con pegarse y el resto del vagón simplemente miraba. Nadie intervino. Nadie pidió calma. Algunos incluso sacaron sus móviles para grabar la escena, como si fuera un espectáculo. Esa indiferencia, esa fría falta de empatía y de civismo, fue lo que finalmente le abrió los ojos. Comprendió que su primer viaje no había sido real. Había sido una actuación, una fantasía cuidadosamente orquestada para un público de uno. Le habían mostrado un país que no existía para el ciudadano de a pie. De vuelta en Londres, James se sentó a escribir su reportaje. Lo tituló, «La grandeza de China es un espectáculo para VIPs, la belleza de España es una realidad para todos». En el artículo describió con detalle ambas experiencias. Escribió que el poder de China reside en su capacidad para crear una ilusión de perfección para los privilegiados, pero que el espacio vital del ciudadano común está a menudo lleno de ansiedad, suciedad y una brutal falta de consideración por el prójimo. En cambio, argumentó, España puede parecer vieja o desordenada a primera vista, pero bajo esa pátina de historia se esconde una sociedad altamente civilizada. La limpieza y el orden en España no nacen de un control autoritario, sino de la conciencia ciudadana y del respeto por los demás. La famosa calidez humana no es un protocolo de servicio al cliente, sino una bondad que emana genuinamente del corazón. En España, concluía su artículo, incluso si no eres un VIP, incluso si solo eres un extranjero perdido en un callejón, puedes recibir el trato más digno y cálido. Si buscas la grandiosidad superficial de los rascacielos y el trato de privilegio, ve a China. Pero si quieres sentir el pulso de una civilización real, respirar aire de libertad y experimentar la conexión honesta entre seres humanos, España es, sin duda, el lugar que te hará querer quedarte para siempre. El reportaje fue una bomba. Generó un debate masivo en todo el mundo. James en su despacho leía los miles de comentarios mientras sorbía una taza de té. Sabía que por fin había logrado rascar más allá de la superficie y mostrar el verdadero color de 2 sociedades tan parecidas en sus aspiraciones de modernidad, pero tan radicales.